Y vamos al apunte de hoy. Entonces les decía, la unidad 3 se trata de canales hidráulicos y pues más que nada, bueno, al hablar de canales hidráulicos estamos hablando de flujos en canales abiertos. Ahora, ¿qué es un flujo en un canal abierto? Bueno, pues es flujo en conductos con superficie libre. Entonces significa que siempre va a haber una superficie expuesta a la atmósfera, ¿eh? A diferencia de las tuberías, ¿verdad? Donde el fluido está encerrado siempre por alguna pared. Aquí no, aquí siempre hay una superficie expuesta a la atmósfera. Ahora, como siempre hay una superficie expuesta a la atmósfera a lo largo de todo el recorrido, entonces toda la superficie libre se encuentra bajo presión atmosférica. Y eso ya cambia un poco las cosas con respecto a flujo en tuberías, porque el flujo en tuberías, pues la presión dentro de la tubería siempre va cayendo, ¿verdad? El fluido está encerrado ahí, parte de una presión P1, ¿verdad? Y a medida que el flujo avanza sobre la tubería va a ir perdiendo presión, porque va perdiendo energía. En canales no, en canales la superficie libre siempre está bajo presión atmosférica. Entonces en canales realmente lo que ocurre son cambios en elevación, ¿verdad? Y en velocidad representativa del perfil, como vamos a ver en unos momentos más. Ahora bien, los canales, el flujo en canales, la mayoría de los flujos, ¿verdad? Es muy raro ver un flujo laminar, realmente los flujos en general son turbulentos. ¿Por qué? Porque los canales típicamente tienen ciertas dimensiones, ¿verdad? Tienen secciones transversales de medianas a grandes. Y bueno, pues ese peso de fluido que va cayendo hace que el flujo sea rápido, hace que el flujo friccione con cierta intensidad en las paredes. Y bueno, pues para los números de reinos que típicamente se dan, pues sucede que los flujos son turbulentos, ¿verdad? Y bueno, ahora bien, vamos a ver. Si ustedes ven un flujo en un canal, ¿qué hace que un fluido se mueva en un canal? Bueno, aquí tenemos una vista, de perfil, ¿verdad? Tenemos una vista de perfil y aquí tenemos la vista de frente, ¿eh? Entonces, si ustedes observan la vista de perfil, bueno, pues aquí tenemos el líquido, ¿verdad? La superficie libre está expuesta siempre a la presión atmosférica, pero una cosa que hay que notar es que lo que hace que el fluido se mueva es su peso. Entonces tenemos el líquido, hay cierto volumen de líquido que es bastante, ¿verdad? Y al estar sobre una superficie inclinada, no muy inclinada tiene que estar, ¿verdad? Con un poquito de inclinación, con eso basta. La gravedad hace que esto se mueva. Pero al moverse va a friccionar contra las paredes. Si ustedes se fijan en la vista frontal, pues tenemos bastante superficie de fricción, tanto lateralmente como en el fondo, ¿verdad? Y sobre todo la longitud del canal, que es bastante, ¿verdad? Entonces va a haber mucha fricción. Entonces lo que determina qué flujo resulta es una pugna entre gravedad y fricción. La presión no entra para nada porque la presión es la misma en todos lados, ¿verdad? Entonces, si uno analiza cómo varía la presión adentro, ¿verdad? Ya adentro, pues sucede que las líneas de corriente todas son paralelas, ¿verdad? Todas las líneas de corriente son paralelas. Y eso significa que, traducido al español, eso significa que la presión aumenta hidrostáticamente hacia abajo, ¿verdad? Hidrostáticamente hacia abajo, pero pues todas parten de cierta presión atmosférica y de ahí la presión, a medida que uno va más profundo, la presión va aumentando linealmente, ¿verdad? De acuerdo a la profundidad. Entonces, pero es la misma presión en cada estación del recorrido. No importa cuánta distancia haya yo recorrido, a la misma profundidad siempre va a ser la misma presión. Entonces, la presión en un plano es la misma que la presión en otro plano. Es decir, la presión no cambia de un punto 1 a un punto 2, la presión es la misma. Sobre esta línea de corriente es presión atmosférica más la presión hidrostática debido a la profundidad. Y lo mismo en esta estación X y en esta y en esta y en esta. Entonces, la presión no cambia. Una vez que yo ubico la presión a cierta profundidad, la presión no cambia a medida que yo avanzo. Es la misma presión siempre. Bueno, a diferencia de en las tuberías a medida que avanzo, la presión va a ir cambiando, ¿verdad? Empiezo con una presión 1
y el fluido encerrado ahí, a medida que pierde energía, va perdiendo presión. Aquí no, porque el fluido siempre está en contacto con cierta presión, ¿verdad? Y esa presión aumenta con la profundidad. Entonces siempre le estoy obligando al fluido a tener la misma presión para cada estación X. Lo estoy forzando al estar en contacto con esa presión atmosférica. Bueno, ahora bien, esta pugna de gravedad versus fricción va a resultar en un perfil de velocidades complejo, ¿verdad? En una tubería circular, la fricción se propaga hacia adentro de manera uniforme y queda un perfil de velocidades bien definido. Pero en un canal hidráulico, no en un canal hidráulico yo tengo 3 paredes, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Pero si fuera trapezoidal seguiría siendo 3 paredes. Si fuera un perfil circular, por ejemplo, si fuera un perfil circular con una superficie libre, bueno, pues ya tenemos una pared curva, pero lo cierto es que la superficie libre no propaga ninguna fricción hacia adentro, mientras que las demás paredes, el resto de la pared sí. Entonces ya no se propagan, el efecto de la fricción ya no se propaga de la misma manera, de manera uniforme hacia adentro, porque hay una superficie que no provoca eso. Entonces, dicho de otra manera, en canales, porque las cosas no se propagan hacia adentro de manera uniforme como en tuberías, pues lo que va a resultar es una distribución de velocidades un poquito pues extraña o difícil de predecir, ¿verdad? Entonces, en general, los canales, ¿verdad?, tienen una distribución tridimensional de velocidades, ¿verdad? Es decir, a medida que yo avanzo en esta dirección, las velocidades cambian, ¿verdad? Y a medida que yo avanzo en esta dirección, las velocidades cambian. Entonces, y no solo eso, si yo avanzo y la sección transversal cambia, por ejemplo, si en el plano 1 es esta, y en el plano 2 el canal se va haciendo más grande, ¿verdad? El canal se va haciendo más grande, pues también el perfil de velocidades va a ir cambiando a medida que voy avanzando en la dirección del flujo, ¿verdad? Entonces, en general, hay una distribución tridimensional de velocidades, es decir, un perfil de velocidades que puede ir cambiando a medida que voy avanzando, ¿verdad? Ahora bien, en algunos casos, que son los casos que vamos a ver primero, en algunos casos el flujo se puede aproximar a unidimensional, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero lo cierto es que para ciertos casos de ingeniería que nosotros vamos a analizar, estos perfiles complejos, estos perfiles de velocidades complejos, ¿verdad?, tiene una velocidad máxima debajo de la superficie. Entonces, siempre no ocurre en el fondo de la superficie, sino en algún punto intermedio, ahí va a ocurrir la velocidad máxima. Pero lo cierto es que si a todos los vectores de velocidad del perfil, que es un perfil, ya cada punto en el plano tiene distinta velocidad, si yo saco un promedio voy a tener la velocidad representativa, ¿verdad? Y esta velocidad representativa se puede utilizar en fórmulas para ciertos casos de flujo. Entonces, conforme vaya avanzando la unidad, vamos a mencionar dónde podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, en general, son flujos muy complejos, ¿verdad? Perfiles de alguna manera difíciles de predecir, donde la velocidad máxima se encuentra en algún punto entre el fondo y la superficie, pero se puede sacar una velocidad representativa, que es un promedio de todas las velocidades del perfil, ¿verdad? Tal como hicimos en tuberías. Ahora bien, les decía, en algunos casos el flujo se puede aproximar a un flujo 1D, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se hace eso? Bueno, pues les voy a dar un adelanto, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando el flujo, cuando la superficie es paralela al suelo, ¿verdad? Entonces, se dice que tenemos flujo uniforme y en esas condiciones yo puedo sacar un promedio de las velocidades del perfil y utilizar una velocidad representativa. Ahora, ¿qué es flujo uniforme? Durante la clase, ya cerca al final, vamos a definirlo, ¿verdad? Pero por ahora les digo, en condiciones de flujo uniforme, la velocidad representativa se puede utilizar para representar al perfil en fórmulas, tal como lo hicimos en tuberías, ¿verdad? Pero para eso el flujo tiene que ser uniforme, ¿eh?
Ahora bien, ¿qué implica la aproximación 1D? O lo que se va a utilizar si el flujo es uniforme. Bueno, pues como les decía, vamos a utilizar el promedio de las velocidades del perfil de tal manera que imagínense que yo tengo, esta es la vista frontal de mi canal. Y luego aquí tengo la vista superior, entonces lo estoy viendo desde arriba, ¿verdad? Entonces, si lo veo desde arriba, este es mi canal rectangular, así como se ve así de frente. Pero vamos a suponer que llega un punto donde el canal se hace más ancho. Y aquí sigue siendo rectangular, solo que ahora el rectángulo se va a hacer más grande, ¿verdad? Solo que ahora el rectángulo se va a hacer más grande si lo veo de frente. Entonces paso de un rectángulo pequeño a un rectángulo grande, viéndolo desde arriba. Ahora bien, en el rectángulo pequeño yo tengo una velocidad representativa, ¿verdad? Vamos a llamarla la velocidad B1. Pero cuando llego al rectángulo grande, voy a tener otra sección transversal, ¿verdad? Voy a tener otra sección transversal. Pero recuerden que el caudal se conserva, ¿verdad? Entonces, el caudal se conserva, bueno, pues el área por velocidad en la sección 1 debe ser igual al área por velocidad en la sección 2. Entonces, la velocidad representativa de la segunda sección, ¿verdad? Si el flujo es uniforme, es tal, ¿verdad?, que el producto de área por velocidad representativa se mantiene constante. Lo que hemos estado viendo en tuberías, ¿verdad? Solo que aquí la restricción es que eso solamente lo puedo tomar en cuenta cuando el flujo es uniforme, cuando la superficie es paralela al suelo. ¿Y cuándo es eso? Eso lo vamos a definir en unos momentos más, ¿no? Pero bueno, ese truco que hemos estado utilizando de área por velocidad es igual a constante, también se puede utilizar en canales bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Circunstancias de flujo uniforme. Ahora bien, ¿cómo queda en la ecuación de la energía? Bueno, cuando hablamos de la ecuación de la energía en un canal, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de lo que es el balance de energía. El balance de energía considera un flujo que entra en alguna región, como puede ser una tubería, y luego sale de esa región. Entonces yo tengo una energía en la entrada, tengo una energía en la salida, ¿verdad? Y yo puedo relacionar la energía en la entrada con la energía en la salida. Si hay ciertas pérdidas por fricción aquí adentro, la energía en la entrada va a ser igual a la energía en la salida más lo que se pierde por fricción. A eso lo conocemos como balance de energía. El balance de energía no sabe qué está pasando aquí adentro. Lo único que sabe es qué está entrando, qué está saliendo y qué se pierde, ¿verdad? No da detalles específicos. Simplemente considera una región por donde entra y sale algo. Ahora bien, cuando hablamos de canales, podemos ser más específicos. En canales podemos utilizar la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Podemos considerar la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli dice, ¿verdad?, que si yo me pongo sobre una línea de corriente, y aquí hay varias líneas de corriente, hay líneas de corriente adentro, ¿verdad? Hay líneas de corriente adentro, pero también hay una línea de corriente que es la más sencilla de todas, que es la que está en la superficie, ¿verdad? La línea de corriente que coincide con la superficie. Ahora, todas las líneas de corriente, Bernoulli dice que la suma de las tres energías sobre una línea de corriente se mantiene constante. Es más, es parte del repaso que yo les di de dinámica de fluidos al inicio del curso. Bernoulli dice que sobre una línea de corriente, ¿verdad?, la suma de energías al inicio de la línea de corriente es igual a la suma de la energía sobre cualquier otro punto sobre la línea de corriente. Ahora, eso es lo que dice estrictamente Bernoulli, pero para que eso sea cierto, ¿verdad?, la línea de corriente no debe estar sujeta a ninguna fricción. Y aquí dentro del canal, todas están sujetas a fricción. ¿Por qué? Porque un flujo en un canal es un flujo interno, ¿verdad? Es decir, los efectos de la fricción se propagan hacia adentro hasta cubrir todo el flujo. Entonces, estrictamente hablando, ¿verdad?, la línea de corriente en la superficie, aunque es la más sencilla de todas, pertenece al conducto. Entonces, estrictamente hablando,
no se debería utilizar Bernoulli, pero la gente la ha modificado, ¿verdad? Y dice, bueno, pues la línea de la superficie prácticamente, pues sí, sí está sujeta a fricción porque pertenece a esa sección transversal que está siendo friccionada. Pero vamos a hacer de cuenta que podemos aplicar Bernoulli, ¿verdad? Es decir, que es energía, la energía de entrada es igual a la energía. Entonces, la energía al inicio de la línea de corriente es igual a la energía sobre cualquier otro punto sobre la línea de corriente, ¿verdad? Pero como es modificada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay fricción aquí adentro. Entonces la energía, una partícula sobre un punto sobre la línea de corriente, yo al moverme va a ir perdiendo energía debido a la fricción, ¿verdad? Entonces, la partícula sobre la línea de corriente, a medida que se mueve, va a ir perdiendo energía debido a la fricción. Entonces, entre un punto 1 y un punto 2 sobre la línea de corriente, ¿verdad? La energía en 1 va a ser igual a la energía en 2 más lo que se perdió por fricción sobre la línea de corriente. Entonces, eso es como hacer trampa, ¿verdad? Porque estrictamente hablando, Bernoulli dice que esto debería ser igual a esto. Sí, pero esto se utiliza en líneas de corriente donde no hay fricción. En la superficie pertenece a la sección transversal. Esa línea de corriente pertenece a la sección transversal que está sometida a fricción. Entonces, si yo analizo lo que pasa sobre la línea de corriente en la superficie, bueno, pues obviamente, ¿verdad? Sí va a perder cierta energía entre un punto 1 y un punto 2, ¿verdad? Por pertenecer, ¿verdad? A un cuerpo de fluido que se mueve dentro de un conducto y que está perdiendo energía debido a la fricción. Entonces, monitoreando una línea de corriente en la superficie, pues vamos a hacer un poquito de trampa, ¿verdad? Vamos a decir que es una ecuación de Bernoulli modificada, ¿verdad? Y se modifica esa ecuación de Bernoulli. Nótese que no es un balance de energía. ¿Por qué? Porque el balance de energía toma en cuenta toda el área de entrada y toda el área de salida. ¿Ah? Y aquí no estamos hablando de área, estamos hablando sobre una línea de corriente, ¿verdad? Recuerden que todas las líneas de corriente tienen una presión distinta. En la superficie la presión es presión atmosférica. Pero a medida que yo escojo otras líneas de corriente adentro, tienen presiones distintas debido a su profundidad. Entonces vamos a escoger la línea de corriente en la superficie que solo tiene presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, si yo analizo la línea de corriente en la superficie, pues la presión en el punto 1 es presión atmosférica y la presión en cualquier punto 2 también es atmosférica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los puntos sobre la línea de corriente tienen presión atmosférica. Entonces, no es un balance de energía porque estoy considerando una línea de corriente, no una región que tiene una área de entrada y una área de salida. Estoy considerando una línea de corriente. Entonces, no es un balance de energía, es una ecuación de Bernoulli, pero modificada porque estrictamente hablando, yo solamente voy a aplicar Bernoulli donde no hay fricción y aquí estoy aplicando fricción. Pero bueno, eso es lo que la gente ha usado para analizar ese tipo de problemas y concuerda con experimentos. Así que la idea está bien, ¿verdad? Estrictamente hablando, matemáticamente hay que justificar ciertas cosas, pero en principio la idea está bien. Entonces la gente utiliza esta ecuación. Entonces, estamos hablando de una línea de corriente en la superficie. Pero hay que compensar con fricción y para eso se añade esta HF del lado derecho, tal como lo hacemos en el balance de energía. Ahora, la fricción es similar a la del flujo en ductos o a la del flujo en tuberías, ¿verdad? Cuando yo digo ductos, hablo de un conducto cerrado como puede ser una tubería. Entonces, vamos a suponer, ¿verdad?, que la fricción en un canal, ¿verdad?, la fricción que ocurre aquí adentro, ocurriría como si esto fuera una tubería. Estrictamente hablando, no es una tubería porque una tubería está cerrada, ¿verdad? Pero bueno, hay fricción en casi toda la pared, ¿verdad? Entonces la gente dice, bueno, pues vamos a suponer que es la de la fricción de una tubería. Entonces agarran la fórmula de fricción en tuberías. Pero ojo, en canales, lo que mueve al flujo, ¿verdad?, lo que mueve al flujo en un canal, voy a borrar esto, son muchas líneas, te tengo que explicar algo. Lo que mueve el flujo en un canal es gravedad versus fricción, pero es un gran cuerpo de agua. Entonces eso significa que va a ser mucho peso el que va a mover a este fluido y la fricción va a ser violenta. ¿Ah? Y entonces, la fricción aquí ocurre debido a las
áreas que se dan típicamente en canales y las velocidades que se dan típicamente en canales, ¿verdad? Sucede que la fricción es turbulenta áspera, ¿verdad? Si uno analiza el tamaño de la aspereza y el número de reinos que se da ahí, el 99% de los casos en canales, y digo 99% porque alguien puede fabricar un canal pequeñito, ¿verdad? Pero en realidad es más del 99% de los casos en la práctica, la fricción que ocurre es la fricción turbulenta áspera, régimen áspero, ¿verdad? Números de Reynolds altos se dan aquí. Entonces, ¿cuál es la fórmula de Colebrook? Si la fricción en un canal la tomamos de la ecuación de Colebrook, ¿verdad? Y decimos que en canales típicamente ocurre régimen áspero, entonces la ecuación de Colebrook para flujo turbulento áspero es esta, donde el segundo término lo cancelamos, el segundo término dentro del logaritmo se cancela, ¿verdad? Ya hablé acerca yo de eso cuando expliqué la rutina numérica para hacer la ecuación de Colebrook, ¿verdad? Pero bueno, si no lo recuerdan, nada más lo tomamos como un hecho. Esa es la ecuación de Colebrook para régimen áspero. Ok. Entonces, ahora, ¿cuál es el F? ¿Qué significa F en la ecuación de Colebrook? También ya lo vimos, pero aquí se los pongo por si las dudas, ¿verdad? El factor de fricción se relaciona con el esfuerzo cortante en la pared, tau W, el esfuerzo cortante en la pared, y también con la velocidad, ¿verdad? Con el esfuerzo cortante en la pared, con la velocidad y con la densidad del fluido, ¿verdad? Entonces, si yo tomo en cuenta la densidad del fluido, el esfuerzo cortante en la pared y la velocidad representativa del perfil, sucede que esos tres elementos de alguna manera tienen algo que ver con el factor F. Y demostramos en clase que F es igual a 8 veces tau W sobre rho v cuadrado, ¿verdad? Entonces, este factor F de la ecuación de Colebrook para tuberías, si se aplica en canales, está relacionado con el esfuerzo cortante en la pared del canal, con la velocidad representativa del canal y con la densidad del fluido que se está moviendo ahí. Ahora bien, si recuerdan la ecuación de Colebrook, hablábamos de un diámetro, ¿verdad? Pero en canales, pues los canales no tienen superficie circular. Y aún los canales que tienen sección circular, para que sea un canal tiene que haber una superficie libre. Eso significa que aunque sea una tubería, si esa tubería califica como un canal, significa que no está completamente llena. Significa que hay una superficie libre. De tal manera que hay un hueco en la tubería. Si ustedes ven una tubería, ¿verdad? Que va desde A a B, ¿verdad? Si no está completamente llena, entonces significa que la presión atmosférica se mete ahí, ¿verdad? Y hay presión atmosférica sobre la superficie, ¿verdad? Entonces uno puede tener una tubería circular como un canal, ¿verdad? Para que una tubería califique como un canal significa que no está completamente llena, significa que la presión atmosférica siempre está actuando sobre la superficie libre. Entonces, estrictamente hablando, aquí no podemos hablar de un diámetro, porque no ocupa todo el círculo, ¿verdad? Pero, ya sea que el conducto sea circular o no circular, hay un diámetro representativo. Entonces, si yo quiero calcular la fricción que ocurre en una sección no circular o circular, yo puedo sacar un diámetro representativo de esa sección transversal llena de fluido. Y a ese diámetro representativo lo vamos a llamar el diámetro hidráulico, ¿verdad? Una D subíndice H, diámetro hidráulico. Ahora, ¿este diámetro hidráulico cuánto vale? Ese diámetro hidráulico vale 4 veces un cociente. Y a ese cociente lo vamos a llamar el radio hidráulico. ¿Y qué es el radio hidráulico? Es el cociente área sobre perímetro mojado. Entonces, si yo tengo una superficie, ¿verdad? Digamos que esta es la sección transversal del canal, el área de la sección transversal del fluido, ese va a ser el área de la fórmula del radio hidráulico. Y el perímetro mojado es simplemente el perímetro de la sección transversal, ¿verdad? Que abarca el líquido, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues nada más estaría la pared mojada, ¿eh? Ese sería el perímetro. Entonces, área sobre el perímetro mojado es un cociente que se llama radio hidráulico y 4 veces ese cociente es el diámetro representativo. Diámetro representativo
de este canal como si fuera, pues como si fuera un conducto circular, una tubería, ¿verdad? Ahora, aquí voy a regresar a la unidad de tuberías, la unidad 1. Alguno de ustedes me preguntó en la unidad 1 que qué pasa si la tubería no es circular. Si la tubería, todo el análisis que vemos en la unidad 1, la tubería no es circular, hacemos exactamente lo mismo. Simplemente, a la hora de calcular F, ¿verdad? Hay que meter epsilon sobre D. Entonces, en análisis de tuberías no circulares, el análisis es el mismo, solo que donde veamos diámetro en cualquier fórmula, no solamente factor de fricción, en cualquier fórmula, ¿verdad? Donde entra el diámetro, en vez de utilizar diámetro, utilizamos diámetro hidráulico, ¿verdad? Y el diámetro hidráulico se relaciona así. Entonces, ahora uno puede decir, ¿por qué el diámetro hidráulico es 4 veces este cociente? Bueno, pues vamos a ver. Imagínense que yo quiero sacar el diámetro representativo de un conducto circular. En un conducto circular, el diámetro hidráulico debe ser el diámetro de la sección transversal, ¿verdad? Entonces, sabemos que toda sección, circular o no circular, su sección le caracteriza 2 parámetros, el área de la sección transversal y el perímetro. Entonces, yo mezclo área sobre perímetro, me va a dar algo con dimensiones de longitud, que es un diámetro. Ahora bien, si yo divido área entre perímetro, para que me dé unidades de diámetro, yo tengo pi cuartos de diámetro al cuadrado sobre 4 sobre el perímetro que es pi por diámetro, ¿verdad? Pero bueno, si yo hago esto, ¿verdad? Bueno, esto se cancela con esto, ¿verdad? Y este diámetro se cancela con esto. Entonces aquí me quedaría, bueno, aquí me quedaría el diámetro sobre 4, ¿verdad? Tengo que modificar esto, ¿verdad? Pero si el diámetro hidráulico, entonces yo tengo que multiplicar por 4 afuera, ¿verdad? Tengo que multiplicar por 4 afuera para que el diámetro sea el diámetro hidráulico, ¿verdad? Entonces, por eso es que el diámetro hidráulico es 4 veces el área sobre el perímetro. Área sobre el perímetro me da unidades de longitud como el diámetro. Entonces, sería buena idea decir, bueno, en un conducto circular, el diámetro hidráulico me debe dar igual al diámetro, ¿verdad? Porque es el diámetro representativo y del círculo el diámetro representativo es el diámetro del círculo. Pero sucede que si yo agarro área sobre el perímetro, sucede que me da el diámetro sobre 4. Entonces, tengo que multiplicar por 4 para que en una sección circular el cociente área sobre el perímetro me dé el diámetro de esa sección circular, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el 4 veces el cociente, ¿verdad? Entonces, aquí nada más tendría que poner un 4. Eso al rato lo pongo, ¿verdad? Y se los paso. Entonces, se me pasó aquí en la fórmula. Me faltó poner el 4 aquí nada más, ¿verdad? Ya con eso ya queda. Ya con el 4 aquí. Ya con el 4 aquí ya me da el diámetro, ¿verdad? Entonces, recuerden, área sobre el perímetro. Ok, aquí está, área sobre el perímetro. Área sobre el perímetro no me va a dar, en una sección circular, lo que me va a dar no va a ser, me tiene que dar diámetro para que me represente el diámetro hidráulico de la sección circular. Pero sucede que hay que multiplicar por el 4 para que el diámetro hidráulico me dé igual al diámetro si hablo de una sección circular, ¿verdad? Y bueno, si eso es cierto para si esta fórmula, entonces ya llegué a una fórmula que me relaciona diámetro representativo con área y perímetro, ¿verdad? Experimenté con esta y ya una vez que llegó la fórmula, pues ya se lo aplico a todas. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de clasificación de flujos. Les decía al inicio de esta clase que yo puedo, la velocidad de un perfil, la velocidad representativa de un perfil es el promedio de las velocidades del perfil y esta es la velocidad que yo voy a meter en fórmulas si yo analizo flujo en canales. Pero eso solamente es válido si el flujo es uniforme. Ahora, ¿qué es un flujo uniforme? Un flujo uniforme es un flujo donde la superficie es paralela al suelo. Es decir, a medida que esto avanza, no va bajando el nivel ni va subiendo. Siempre paralelo. Ahora, ¿eso cuándo ocurre? Eso ocurre en segmentos rectos
con pendiente y área constante. Entonces, siempre y cuando yo tenga un tramo recto de canal, la sección transversal no cambie, y esto no de curva, perdón, y la pendiente no cambia, es decir, que siempre tenga la misma inclinación. Entonces, si la inclinación no cambia, el área no cambia y es un tramo recto, yo tengo asegurado que el flujo en la superficie es paralelo al flujo en el suelo. Y entonces tengo flujo uniforme, ¿verdad? Y entonces tengo flujo uniforme, y con flujo uniforme yo puedo utilizar velocidad representativa, ¿ah?, para las fórmulas. Entonces, eso es flujo uniforme, ¿no? Ahora bien, a la profundidad del canal, a la distancia del suelo, a la superficie, lo vamos a llamar tirante, ¿verdad? Entonces, en este caso hay un tirante normal, ¿verdad? Es decir, una coordenada perpendicular al suelo, indicativa de la profundidad del canal. Y entonces un flujo uniforme es un flujo con tirante constante, ¿verdad? Porque la superficie es paralela al suelo, ¿verdad? Entonces, en flujos uniformes, el caudal se mantiene constante, tal como dijimos aquí, ¿verdad? Ok, es decir, podemos utilizar el concepto de velocidad uniforme, a eso me refiero, ¿verdad? Ok, ahora, si un flujo no es uniforme, entonces es variante, ¿verdad? Entonces, un flujo variante es un flujo con tirante variable. Significa que el tirante puede ir cambiando a medida que yo voy avanzando. Entonces, ¿cuándo ocurre un flujo variante? Bueno, pues cuando no son segmentos rectos, la pendiente puede cambiar o el área de la sección transversal puede cambiar. Si yo varío cualquiera de esas tres, pues entonces ya voy a tener un flujo variante. Ahora, cuando un flujo tiene tirante variante, ¿verdad? El tirante puede variar gradualmente o puede variar rápidamente, ¿verdad? Entonces, si el flujo varía gradualmente, ¿verdad? Entonces ya la cosa se complica, ¿verdad? Si yo quiero hallar una relación entre el tirante, ¿verdad?, y la sección transversal y otras características de la geometría del canal, pues entonces ya la cosa se complica, ya tengo que resolver ecuaciones diferenciales. Claro, son ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, es decir, son ecuaciones diferenciales sencillas, pero aún así ya le tengo que meter ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Claro, aquí siempre y cuando varíe gradualmente, puedo seguir utilizando la aproximación 1D. Es decir, puedo seguir utilizando el concepto de velocidad representativa. Entonces, velocidad representativa se aplica estrictamente hablando a flujo uniforme, pero se vale utilizarlo en flujos que varían gradualmente, ¿verdad? Utilizo esa velocidad representativa para resolver las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ahora bien, si el flujo varía rápidamente, entonces ya no es válida la aproximación 1D, ¿verdad? Aquí es una aproximación, cuando el flujo varía gradualmente, es una aproximación que me da buenos resultados. Pero si varía rápidamente, entonces ya no, ya de plano va a ser muy lejos de la realidad. Ahora, si el flujo varía rápidamente, ya se pone fea la cosa, ¿verdad? Ahora tengo que utilizar una teoría potencial 3D, que es son ecuaciones diferenciales parciales, ¿verdad? Y aparte tengo que complementarlo con constantes empíricas, ¿verdad? Entonces, ya se pone fea la cosa, ¿eh? Por así decirlo. Si vulgarmente lo voy a describir, se pone fea la cosa. Ahora bien, ¿cómo ocurren los flujos gradualmente variantes y rápidamente variantes? Bueno, imagínense que yo aquí tengo un cambio abrupto en la superficie. Entonces yo puedo tener un segmento que no es recto, ¿verdad? Puedo tener un área que no es constante o puedo tener una pendiente que no sea constante. Entonces aquí pongo un ejemplo de una pendiente que no es constante. Es decir, yo aquí puedo tener horizontal y horizontal, pero aquí hay una discontinuidad, ¿verdad? Entonces de aquí a acá, ¿verdad? De aquí a acá,
la pendiente no es constante. La pendiente es constante en casi todos lados, pero en este punto no. Aquí hay una discontinuidad, ¿verdad? Entonces, como la pendiente no es constante desde 1 hasta 2, pues adivinen qué, no va a ser un flujo uniforme. Es decir, va a ocurrir cuando existe ese cambio de pendiente, aquí va a haber un flujo variante, ¿verdad? Aquí va a haber un flujo variante. Ahora bien, recuerden, el flujo variante puede ser rápidamente o gradualmente. El flujo variante puede ser rápidamente o gradualmente. Ahora, muchas veces ocurren de manera combinada. Ahora, el flujo rápidamente variante, no, yo vengo con flujo, aquí tengo un segmento con pendiente constante, entonces aquí tengo flujo uniforme, ¿verdad? Aquí en el segmento constante. Pero a medida que me acerco a la discontinuidad, aquí va a haber un gran cambio de tirante. Entonces va a haber un flujo variante, rápidamente variante. Pero el rápidamente variante rara vez ocurre pegado al uniforme. Típicamente, me había botado un momento, pero ya estoy de regreso. Les decía, cuando hay una discontinuidad, típicamente voy a tener un flujo variante. Y dependiendo de la discontinuidad, bueno, de aquí de la discontinuidad, pues va a haber un flujo rápidamente variante. Ahora, el flujo rápidamente variante rara vez ocurre junto a un flujo uniforme. Entonces yo tengo un flujo uniforme lejos de esa discontinuidad. Aquí tengo flujo uniforme y aquí tengo flujo uniforme. Entonces de aquí para acá es uniforme, todavía de aquí para acá es uniforme. Aquí tengo pendiente constante, ¿verdad? Pero en la vecindad de ese cambio, ¿verdad? Cuando las cosas dejan de ser constantes, voy a tener flujo variante. Y cuando hay flujo variante, típicamente puede haber rápidamente variante y gradualmente variante. Cuando ocurre rápidamente variante, rara vez ocurre rápidamente variante junto a un uniforme. Típicamente, cuando hay rápidamente variante, debe haber un gradualmente variante que va a empatar el cambio rápido con la condición uniforme. Entonces, uniforme pasa gradual, luego rápido, luego gradual y luego uniforme. Entonces, rara vez hay un cambio rápido en el tirante. Típicamente hay un cambio rápido que se va a empatar con el flujo uniforme con un cambio gradual, ¿verdad? Entonces, típicamente estos dos casos se combinan, ¿verdad? A veces ocurre este solo. El gradualmente variante puede ocurrir solo cuando son cambios ligeros. Pero cuando hay un cambio grande, pues típicamente se da una combinación de los dos, pero se da de tal manera que del uniforme al rápido siempre hay un gradual que digamos que hace el empate, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa es una clasificación. Ahora bien, aquí pueden ver lo difícil de la situación. Para esos segmentos uniformes vamos a utilizar una fórmula. Para esa sección gradual hay otra fórmula y para esa sección rápidamente variante todavía se pone más feo todavía. Si es que quiero saber con exactitud qué forma tiene la superficie en esta región, ¿verdad? O sea, si quiero tener un monitoreo completo de cómo varía la superficie. Entonces pueden ver lo difícil que puede llegar a ser esto si quiero saber con lujo de detalle qué está pasando cuando hay una discontinuidad o un cambio en el canal, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿para qué sirve la clasificación? La clasificación sirve para saber qué herramientas se van a utilizar para analizar todo el escenario, ¿verdad? Pero bueno, esto ha sido una introducción a flujo de canales. Entonces, las siguientes clases nosotros vamos a hablar de flujo uniforme, ¿verdad? Y no vamos a hablar de flujo variante, ¿verdad? Pero aún así, en flujo uniforme hay muchas cosas interesantes que se pueden dar, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de esto en las siguientes 2 o 3 semanas, ¿verdad? En la primera quincena de mayo, vamos a hablar acerca de esto. Entonces, flujo uniforme. Las distintas cosas que se pueden calcular con eso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a ver en las siguientes 2 semanas y media. ¿Eh? Ok, bueno, esta es la clase de hoy. Aún no les voy a subir el archivo porque tengo que corregir esta situación, ¿verdad? Pero apenas lo corrija, les pongo el anuncio aquí en publicaciones para que lo bajen.
Entonces, nada más le voy a insertar un 4 aquí, ¿eh? No voy a hacer gran cosa, ¿eh? Nada más voy a insertar un 4 aquí en la fórmula, a mano, ¿no? Porque hacerlo en la ecuación me voy a tardar mucho más. Pero bueno, les voy a poner esto ya para que tengan los apuntes ya bien puestos, ¿verdad? Bueno, ese es el apunte de hoy. Al rato lo subo aquí a la plataforma y les aviso. Pero bueno, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Ok. Entonces mañana empezamos ya con las fórmulas básicas de flujo uniforme, ¿verdad? Es algo interesante, es algo muy útil. Mañana se van a dar cuenta de eso. Bueno, es todo por hoy, ¿verdad? Detengo la grabación.